Hola jóvenes, siguiendo con el modelo de Henry de la prueba de ciencias técnico profesional, la parte de física, vamos con la pregunta número 46, que corresponde a la pregunta número 18, me parece, de la parte de física. ¿Ya? La pregunta dice así: en la siguiente figura se presentan dos ciudades, L y M, que se encuentran a 200 kilómetros de distancia. ¿Ya? O sea que, para que se vaya entendiendo, esa distancia, medida en línea recta, es de 200 kilómetros. ¿Ya? Vamos a anotarlo al tiro mejor. Esta distancia es de 200 kilómetros. ¿Ya? Ahí, para que quede más ordenadito. Kilómetros. Ya. Y dice que además se presentan 5 cuadrados idénticos, los que están numerados, ¿ya? Que corresponden a zonas bajo la superficie terrestre. Ahora, en realidad, como están presentados, fíjense, son todos los cuadrados idénticos. Entonces, son todos, ojo, de 50 kilómetros de lado. ¿Ya? Entonces, este 50 kilómetros, 50 y 50, se fija que comparten lados con este que no está numerado. Por lo tanto, este también hace un cuadrado de 50 kilómetros de lado, ¿no es cierto? Todos los cuadrados que están ahí son de 50 kilómetros de lado. Después dice la pregunta: si un sismo se genera a 150 kilómetros y 100 kilómetros de las ciudades L y M respectivamente, ¿en cuál de las zonas numeradas está el hipocentro de este sismo? ¿En cuál de estas zonas numeradas estaría el hipocentro? Ya. La pregunta, si ustedes revisan el modelo, viene con una solución que no es muy amigable. Y la última parte también es media compleja de encontrar, es un poco compleja encontrar el valor real que permite llegar a una conclusión al respecto. ¿Ya? Primero que todo, habría que ver qué es el hipocentro. ¿Ya? Entonces, recordar qué es el hipocentro. Vamos a poner acá hipocentro. Ahí sí, hipocentro. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, leyendo el enunciado, dice que las ciudades L y M están a 200 kilómetros de distancia y hay 5 cuadrados idénticos que corresponden a lo que está visto ahí bajo la superficie terrestre. ¿Ya? Después dice que un sismo se genera en la parte de abajo de la imagen. Un sismo se genera a 150 y a 100 kilómetros de las ciudades L y M. ¿Ya? ¿En cuál de las zonas numeradas está el hipocentro del sismo? Entonces, el hipocentro es el lugar donde se libera la energía ocasionada por el sismo. ¿Ya? Cuando uno mide un sismo, la magnitud de un sismo, ¿ya? Lo que está midiendo es la energía que se libera en el hipocentro. ¿Ya? Así que el hipocentro es el lugar donde se libera la energía originada por un sismo. ¿Ya? Donde chocan las placas, ¿no es cierto? Un lugar donde se produce, el lugar exacto donde se produce la liberación de energía producto de este choque o esta fricción entre placas, dependiendo de cuál interacción sea la que se esté analizando, sería el hipocentro. ¿Ya? Entonces, básicamente, como recordatorio, supongan que tienen aquí una placa tectónica, ¿ya? Y aquí viene otra placa tectónica, se produce aquí una convergencia de placas y una subducción. ¿Ya? Entonces aquí chocan las placas. Ese lugar donde se produce el choque y la liberación de energía, ¿ya? Esta liberación de energía, ese lugar es el hipocentro. Entonces, ¿ya? Hipocentro.
¿ya? El lugar donde se libera la energía originada por este sismo, por este choque de las placas, ¿ya? Y si uno hace una proyección vertical, el puntito de la superficie que corresponde a la proyección vertical del hipocentro es lo que se llama el epicentro. ¿Ya? Y esa distancia en línea recta entre el hipocentro y el epicentro es lo que uno llama la profundidad. ¿Ya? ¿Sí? Y eso es lo que tendríamos que determinar ahora. Profundidad. ¿Ya? Eso sería lo que idealmente tenemos que determinar para ver si está en la zona 1, 2, 3, 4 o 5. Bien, yo lo voy a hacer mediante un descarte porque creo que es menos complejo que el desarrollo completo para encontrar el valor de la profundidad, ¿ya? Pienso yo. Entonces lo vamos a hacer de esa manera y vamos a llegar a la respuesta correcta. Bien, entonces idealmente determinar esto, la profundidad, para poder ver cuál es la respuesta correcta. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un circulito, ¿ya?, que represente el posible hipocentro, ¿ya? Eso con rojito para que se vea mejor. Entonces, el hipocentro podría estar... No, ese no. Ahí se inflamó el hipocentro, ¿no es cierto? Ya, ese puntito. Entonces, este puntito podría estar en la zona 1, en la zona 2, en la zona 3, en la 4 o en la 5, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo un descarte. Bien, considerar, jóvenes, que por ejemplo, si pongo el hipocentro justo ahí, ¿ya? Ese puntito, recuerden, representa el hipocentro. Si el hipocentro estuviese justo ahí, fíjense lo que pasa, ¿ya? Tendría que esta distancia al hipocentro y esa distancia al hipocentro serían iguales. ¿Se fijan? Inmediatamente no puede ser, no podría ser posible esa situación, porque me dicen que la distancia entre el hipocentro, ¿ya?, y donde se genera el sismo, ¿ya?, ¿no es cierto?, el lugar donde se genera el sismo es el hipocentro, ¿ya?, ahí es donde se libera la energía. Bien, entonces esta distancia tiene que ser 150 kilómetros y estos 100 kilómetros, por lo tanto no pueden ser iguales, y si pongo el hipocentro ahí serían iguales, descartado que esté en ese punto, por ejemplo, ¿ya? Esa es la idea, ir descartando posibles ubicaciones. Bien, entonces vamos a ver, suponiendo que está en la zona 1, ¿ya? No lo voy a poner aquí en los vértices porque ahí estaría entre la zona 1 y 3, ¿no es cierto? No tendría mucho sentido. Vamos a suponer que está aquí dentro de la zona 1, ¿ya? Dentro de la zona 1. Entonces, me imagino esa distancia, me imagino esa distancia, ¿sí? Consideren también, por si acaso, sería útil, consideren también que aquí está el punto medio, ¿no es cierto? Entonces de aquí para acá habrían 100 y de aquí para acá habrían 100 kilómetros, ¿sí? Entonces, si tuviese aquí el hipocentro, jóvenes, ¿qué pasaría? A ver, esa distancia es mayor que esa distancia, ¿ya? Entonces voy a poner acá la distancia entre L y el hipocentro tiene que ser 150 kilómetros según el enunciado,
y la distancia entre M y el hipocentro tiene que ser 100 kilómetros. ¿Ya? Entonces miren, si ponemos el hipocentro en la zona 1, ¿ya? Hay varias formas de descartarlo. Una es que la distancia entre M y el hipocentro, esa distancia sería mayor claramente que esa distancia. No puede ser. Esta tiene que ser mayor que esa. ¿Ya? Así que descartada la A. ¿Bien? ¿Se entiende? Otra forma de descartarlo, si es que sabemos que esto mide 50, ¿se fijan? ¿Sí? A lo más, si es que lo pusiera acá en el límite, ese puntito, si lo pusiera en el límite, esta distancia mediría 50 por raíz de 2, que sería la diagonal de un cuadrado, ¿no es cierto? De este cuadrado en particular, ¿ya? Así que no podría ser posible. ¿Ya? Descartado totalmente la A. Vamos con la zona 2, a ver qué pasa si lo ubicamos en la zona 2. Esto lo vamos a borrar, ¿no? Esos bracitos los borramos. Desplazamos a la zona 2 el posible hipocentro, el lugar donde se genera el sismo, ¿no es cierto? Donde se mide la energía liberada. Entonces miren, aquí claramente este es más cortito que esa distancia, ¿no es cierto? Ya, ahí tenemos que la distancia entre L y el hipocentro, es mayor que la distancia entre M y el hipocentro. En ese sentido estamos bien, ¿ya? Pero ojo, esta distancia tiene que medir 100. Esta distancia tiene que medir 150 kilómetros, ¿ya? Y aquí el descarte que voy a hacer es justamente suponiendo el límite acá, ¿ya? Suponiendo que ponemos acá el hipocentro, ahí, ¿ya? Quiero medir esta línea, acuérdense de los triángulos conocidos del teorema de Pitágoras, ¿ya? Eso vendría a ser 50 al cuadrado, ¿no es cierto? Más 50 al cuadrado será igual a esa distancia al cuadrado, ¿ya? Esto sería 2 veces 50 al cuadrado, eso es igual a la distancia al cuadrado. Aplicando raíz, nos queda que 50 por raíz de 2 es igual a esa distancia, ¿ya? O sea que esta distancia, viendo el límite ahí, ¿no es cierto? A ver si esto lo puedo mover para acá. Ahí, ¿ya? Suponiendo que está ahí en el límite de estos dos cuadrados, que tampoco corresponde, porque si está en ese límite podría suponer que está en la zona, entre la zona 4 y la zona 2, ¿ya? Pero es para ver un valor extremo. Entonces, si está en ese límite, por ejemplo, la distancia entre M y el hipocentro mide 50 por raíz de 2, ¿ya? Fíjense en el valor que tiene esa distancia, debe ser 100, y 50 por raíz de 2 no alcanza a ser 100. ¿Me entienden? Entonces, si estuviera acá, la distancia no alcanza a ser 100. Y ni siquiera puede estar ahí, tiene que estar por acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, si está en la zona 2, la distancia entre M y H, el hipocentro, ¿no es cierto?, sería menor claramente que 100 kilómetros, ¿ya? Así que no puede estar en la zona 2 tampoco, ¿ya? No puede estar en la zona 2. Bien, veamos si puede estar en la zona 3. Veamos si pudiese estar en la zona 3. Esto lo voy a borrar nomás, ¿ya? A ver, si está en la zona 3, borrar está el circulito. A ver, voy a dibujarlo de nuevo. Ya.
Supongamos que está ahí. ¿Ya? Nos va a pasar lo mismo. Ojo, que podría también tomar un punto límite que sería este, ¿no es cierto? Ya dijimos que no puede estar en estos vértices porque aquí estaría compartiendo entre zona 3, 4 y 5. ¿Ya? Para decir que está en la zona 3 tiene que estar dentro de este cuadrado. Pero es para hacer el descarte. Si estuviese ahí, exactamente ahí, ¿ya? Tendríamos que esa distancia y esa distancia son iguales. Y ya sabemos que esta tiene que ser mayor. Así que no podría estar ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Primera cosa. Segundo, si estuviese entonces por acá, lo descartamos tal como descartamos la primera opción, porque significaría entonces que esta distancia es menor a esa distancia. ¿Se fijan? Si está acá, son iguales. Si está para acá, la distancia entre L y el hipocentro sería mayor que entre M y el hipocentro. Pero como estamos viendo la zona 3, este bracito es más corto que ese. Por lo tanto, si estuviese en la zona 3, la distancia entre el L y el hipocentro sería menor que la distancia entre M y el hipocentro y se contradice con los valores que tenemos acá. ¿Ya? Así que descartamos la C. Nos quedan dos zonas, la zona 4 y la zona 5. ¿Ya? Veamos entonces. Si estuviese en la zona 4, vamos a desplazarlo entonces a la zona 4. Acá. ¿Ya? Por aquí, a ver. Entonces tenemos los bracitos. Chun chun. Chun y chun. Ya. Miren, aquí efectivamente, como nos pasamos de la mitad, ¿no es cierto? Efectivamente, esta distancia entre M y el hipocentro sería menor a la distancia entre L y el hipocentro. O sea, estamos bien con lo que respecta a esto. Esa distancia nos está dando mayor que esa distancia. ¿Ya? Bien. Ahora, veamos si se condice con los valores que nosotros tenemos. ¿Ya? Suponiendo de nuevo que lo ponemos acá, a ver. Suponiendo que... lo voy a sacar un poquito los brazos. Suponiendo que lo ponemos ahí, no podría ser, porque serían las dos distancias iguales, ¿no es cierto? Así que ese límite claramente no es factible. Entonces voy a ponerlo en este vértice también para buscar un punto límite. ¿Ya? Recuerden que no puede estar en los vértices, pero nos sirve para analizar algunos puntos críticos o puntos límites y ver si está correcto o no. ¿Ya? Entonces, si estuviese aquí, ahí, tendríamos este bracito versus ese bracito, esa distancia, ¿no es cierto? Bien, ya. ¿Qué ocurre acá? Nuevamente aplicando el teorema de Pitágoras para este lado y el teorema de Pitágoras para este lado. A ver qué es lo que nos va a dar. Si lo aplicamos para este lado, tenemos aquí un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Donde un cateto mide el doble del otro. Ahí también hay un triángulo conocido, ¿eh? Ustedes esto lo debieran ver en matemática en detalle. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, suponiendo que no nos acordamos de esa relación, lo voy a desarrollar con Pitágoras nomás. ¿Ya? Entonces tenemos 50 al cuadrado. S mide 50 al cuadrado, ¿no es cierto? Por Pitágoras, más este de acá mide 100 al cuadrado, nos debiera dar esta distancia que idealmente debe ser 100, ¿no es cierto? Esa distancia al cuadrado. Oh, pero resulta que no puede ser esa distancia 100, porque ya tengo eso que mide 100. ¿Se fijan? ¿Se fijan o no? Claro, aquí nos va a dar algo
que es mayor que 100, ¿no es cierto? Nos va a dar, si se quiere, a ver, podríamos pensarlo de esta forma. Ya, 50 al cuadrado por 1 al cuadrado, estoy factorizando, más 2 al cuadrado es igual a d cuadrado. Entonces nos va a dar 50 al cuadrado por raíz de 5 es igual a d al cuadrado, y esto sería vamos a ver, ¿por qué le puse raíz de 5? Nada que ver. Perdón, por 5, ¿no es cierto? Me estuve adelantando, aquí tengo que aplicar aquí la raíz, ahí sí, ¿ya? A ver, este paso de acá puede ser que a alguien le haya complicado. ¿Por qué hizo eso, profe? Ya, entonces expliquémoslo bien mejor. Esta parte de aquí, ¿ya? Lo que dije fue lo siguiente, como les digo, esto es matemática, deberán verlo más en detalle, pero lo que dije fue lo siguiente. Entre 50 al cuadrado más 100 al cuadrado, para no hacerlo tan complejo, busqué un factor común. Entonces me imaginé esto. Imaginé que aquí tengo 1 al cuadrado por 50 al cuadrado. Y aquí me imaginé que tengo este 100 al cuadrado, es como decir 50 por 2 al cuadrado. ¿Sí? O sea, esto que está ahí me lo imaginé como un 1 al cuadrado por 50 al cuadrado más ese 2 al cuadrado por 50 al cuadrado. ¿Se fijan? Eso fue lo que hice mentalmente. Y claro, ahí descubrí que el factor común es 50 al cuadrado, y ese sería el factor de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ya? Por eso que me quedó 50 al cuadrado por 5. ¿Ya? Entonces, de nuevo, me imaginé aquí una factorización. Si quieren lo desarrollo en completo, pero ahí se van a demorar más todavía. ¿Ya? Entonces me imaginé eso. 50 por 1 al cuadrado, lo voy a hacer bien en detalle nomás, ¿ya? Más este me imaginé que es 50 por 2 al cuadrado, es igual a la distancia al cuadrado, ¿ya? Tiene que ver incluso si se quiere con los cuadraditos. Miren, este cateto es 50 por un solo lado, ¿no es cierto? Y este de acá es 50 pero por dos lados, por dos cuadraditos, ¿se fijan? Entonces esto me va a quedar 50 al cuadrado por 1 al cuadrado es 1 nomás, ¿no es cierto? Más 50 al cuadrado por 2 al cuadrado, que es 4. Ya, es igual a d cuadrado. Y esto nos va a dar entonces 50 al cuadrado por 5 es igual a d al cuadrado. Y aplicando raíz nos va a quedar que esto es 50 por raíz de 5 igual a esa distancia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Miren, es súper sencillo. Si hubiese sido 50 por raíz de 4, entonces eso es 50 por 2 y eso da 100, ¿no es cierto? Pero nos dio 50 por raíz de 5, o sea, nos da más de 100. Más de 100. ¿Se fijan? Entonces no puede estar ahí, porque si no, este lado da más de 100 y tiene que medir 100. Da un poquito más de 100, da 50 por raíz de 5, y 50 por raíz de 4 es 100. Entonces nos pasamos de 100, no puede estar aquí, ¿ya? Pero eso, jóvenes, eso que acabo de hacer me permite al tiro descartar la posibilidad de que esté por acá. ¿Se fijan? Porque si estando ahí mide más de 100, si pasa al lado 5, al cuadrado 5, con mayor razón va a medir más de 100. ¿Se fijan? Entonces no podría estar en el cuadrado 5. Así que descarto esa zona.
Y la única alternativa, la única opción que me queda es que esté en la zona 4. ¿Ya? Vamos a verificarlo. ¿Ya? Entonces, acá podría haberlo borrado. Ahí. ¿Ya? Veamos qué pasa entonces con este, a ver si tenemos el mismo análisis. ¿Ya? El que está aquí, este. ¿Ya? Entonces yo voy a subir esto. Voy a subir para acá. ¿Ya? Y vamos a desarrollar esto para que tengamos más espacio por aquí. ¿Ya? Entonces tenemos, vamos a calcular esto. Ya. Y similar al caso anterior, vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Entonces tenemos 1, 2, 3. Un cateto mide, fíjese, un cateto mide 5, 10, 15, o sea 150, ¿no es cierto? Al cuadrado, más el otro mide 100 al cuadrado, y eso nos va a dar esta distancia al cuadrado. ¿Ya? También, lo mismo que en el otro, ya al tiro podría descartar que tiene que estar ahí, porque si está ahí nos va a dar más de 150, porque ya tenemos un cateto como 150, ¿se fijan? ¿Se entiende? Entonces si está por acá va a medir más todavía. ¿Ya? Veamos entonces. Esto nos va a dar, para que ustedes lo estimen, ¿eh? Voy a hacer una cosa parecida como a este desarrollo, parecida a como lo desarrollamos acá. A ver, esto es como decir 50 por 3 al cuadrado, más, este es como decir 50 por 2 al cuadrado. Eso es igual a la distancia al cuadrado. O sea que tendría 50 al cuadrado por 9 al cuadrado, o sea, por 9, ¿no es cierto? Más 3 al cuadrado es 9, más 50 al cuadrado por 2 al cuadrado, que es 4. ¿Ya? Y factor común sería el 50 al cuadrado por... ¿cuántas veces tenemos 50 al cuadrado? Tenemos 9 y 4, 13 veces. ¿Ya? Eso es la distancia al cuadrado. Aplicando raíz nos va a quedar, esto es 50 por raíz de 13. Esa es la distancia si estuviese ahí. Si estuviese ahí, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué significa esto? A ver. Si dijera 50 por raíz de 9, es como decir 50 por 3 y nos da 150. ¿Ya? Ah, pero tenemos 50 por raíz de 13, o sea que nos pasamos de esos 150. ¿Ya? Lo que habíamos estimado acá, que nos pasamos de 150 claramente al ver el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Si un cateto mide 150, obviamente la hipotenusa tiene que medir más que eso. Y aquí lo corroboramos. ¿Ya? La hipotenusa mide 50 por raíz de 13. Si hubiese sido 50 por raíz de 9, es efectivamente 150. Esto mide más de 150. Por lo tanto, no podría estar acá, no podría estar pasado para acá tampoco. ¿Ya? Entonces, la única opción que nos queda es que efectivamente esto esté en el cuarto cuadradito. ¿Ya? Entonces, ahí esto va a medir menos de lo que nos dio acá, o sea, probablemente mida 150, y este de acá va a medir menos de lo que nos dio acá, o sea, probablemente aquí puede medir 100. ¿Ya? Entonces la única opción que nos queda por descarte es que esté en la zona 4. ¿Ya? Jóvenes, lo otro sería, como les digo, calcular la profundidad, ¿ya? Y calcular la distancia que hay entre el epicentro, que es la proyección vertical, ¿no es cierto?, del hipocentro. Entonces, la otra opción es eso, calcular la profundidad y
calcular la distancia entre M y el epicentro, por ejemplo, ¿ya? Pero a mi parecer queda aún más complejo. Si esto no les gustó mucho, ojalá que sí se haya entendido bien. El otro método queda un poquito más complicado porque los números con los que hay que trabajar no son muy amistosos, se pierde tiempo en el cálculo, ¿ya? Yo aquí desarrollé todo completo, pero como les dije, el descarte podría haberlo hecho solo al expresar el teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Se fijan? Así que eso sería, jóvenes. Que estén muy bien, nos vemos en otro video entonces, ¿ya? Chao.